Vamos a iniciar entonces a grabar esta presentación para las personas que no pudieron ingresar o si ustedes quieren compartir más adelante esta presentación. Como les decía, mi nombre es Carlos Marín, soy socio director de IT Nova. Hoy nos va a estar acompañando también John Ferro, quien nos va a estar haciendo toda la presentación técnica de la solución. El día de hoy vamos a presentarles nuestra solución de facturación electrónica desde SAP. Muy bien, pues básicamente les voy a hacer un par de slides acerca de nuestra compañía. Nosotros somos una compañía de servicios profesionales en consultoría, servicios de consultoría SAP. Somos expertos en todo lo que tiene que ver con inteligencia de negocios y analítica. Dentro de nuestras alianzas somos partner de SAP y somos partner de TIPCO, somos master partner de TIPCO, que es una solución para todo lo que es la parte de inteligencia de negocios y analítica avanzada. Dentro de nuestro portafolio de servicios de SAP tenemos todo lo que es la parte analítica como tal de SAP. Trabajamos todo lo que es Business Object Cloud, todo lo que es las soluciones analíticas de SAP. En todo lo que es la parte de Enterprise Management, tenemos todo lo que es la consultoría en el ERP, en el SC 6.0. Y ahorita también pues ya hemos terminado una implementación de S4HANA. Entonces ahí tenemos experiencia, tenemos todo lo que es soluciones que hemos desarrollado a la medida, como sistemas de contrataciones, tenemos temas de post para aplicaciones pues que no tiene en este momento SAP como tal o que no están digamos tan localizadas. Y en este caso, pues nos vamos a enfocar en mostrar todo lo que tiene que ver con facturación electrónica. En la parte de plataforma trabajamos con todo lo que es la parte de HANA, Fiori, todo lo que es la parte de movilidad, portales, Solution Manager y lo que tiene que ver con las soluciones de integración como SAPI y PO. Bien, algunos de nuestros clientes, seguramente ustedes ya reconocerán más de un logo de estos que digamos que han trabajado con nosotros. Vamos a entrar entonces un poquito en materia con la situación actual. Al final vamos a tener una sesión de preguntas para que si tienen alguna pregunta la pueden anotar y al final vamos a sacar unos 5 o 10 minuticos para las preguntas. Básicamente la situación actual que tenemos hoy en día en Colombia a nivel de facturación electrónica, aunque la facturación electrónica ya lleva bastante tiempo en nuestro país, pues a través del decreto 2242 del 2015 se busca un poco ya masificar y poner obligatoriedad a este uso de facturación electrónica. Bien, el decreto salió el 24 de noviembre del 2015. Nosotros en esta presentación que les podemos enviar se va a ver el decreto y ahí pueden ver toda la información, digamos, a nivel reglamentaria con todo lo que tiene que ver con facturación electrónica. Básicamente la situación de ahorita tenemos, digamos que las compañías hoy en día tienen dos opciones de convertirse en facturadores electrónicos. Uno es por modo voluntario y es cuando las compañías deciden convertirse en facturador electrónico voluntario. Y la otra opción es que sean seleccionados por la DIAN. Bien, hoy en día la DIAN hizo una, digamos como una prueba piloto este año. La acabo de terminar ahorita a principios de octubre. Y en este momento están sacando pues como los resultados de ese plan piloto que hicieron. Y ahorita en abril del año entrante, pues van a sacar una resolución grande donde más o menos ellos dicen que van a sacar como unas 50.000 empresas que van a estar seleccionadas como facturadores electrónicos. Esas empresas que salgan como seleccionadas, pues es obligatorio que empiecen de una vez con su implementación. Y por el otro lado, pues están los voluntarios que se pueden registrar voluntariamente ante la DIAN. Bien. Entonces, digamos que hablando de plazos, la DIAN está dando 6 meses a partir de que usted se registra como voluntario o a partir de que es seleccionado por la DIAN. Entonces se tiene, digamos, un plazo de implementación de 6 meses en donde se tiene básicamente los primeros 3 meses es para habilitar digamos, habilitar todo el software o habilitarse a través de un proveedor tecnológico y después de eso se tienen 3 meses para hacer el periodo de habilitación, que es un periodo de pruebas que se hace de toda la facturación electrónica. Entonces en el mes 6, digamos, tanto los seleccionados por la DIAN
como los voluntarios, pues ya tendrán que empezar a generar absolutamente toda su facturación a través de de facturación electrónica. Bien, entonces digamos que la habilitación del software básicamente comprende la generación de la factura por el obligado a facturar, entrega al adquiriente de esa factura y entrega a la autoridad fiscal, que en este caso es la DIAN, ¿sí? Hay que construir un formato XML de acuerdo a unas especificaciones técnicas, hay que calcular un código único de facturación electrónica y hay que aplicar un método de firma electrónica de acuerdo a su modelo de negocio, que también tiene que ir en el XML. Todo eso está en el anexo 4 de condiciones de operatividad tecnológica. Bien. Entonces, digamos que el enfoque de solución, hoy en día, para facturar electrónicamente, por decirlo de alguna manera, tenemos dos caminos. Un camino es a través de un proveedor tecnológico, que acá se ve, digamos, un poco oscurito porque no le queremos dar foco a eso. El proveedor tecnológico, digamos, es una compañía que presta sus servicios en la nube y presta el servicio, digamos, de conectarse a su sistema SAP ERP, procesa todos los documentos y los envía tanto a la DIAN como al adquiriente. La segunda opción, que es la que vamos a presentar hoy, es hacer todo lo que es la parte de la integración con la DIAN directamente desde su facturador, que en este caso es SAP. Entonces, lo que se hace en este caso es que desde SAP nos conectamos directamente a la DIAN, ¿sí? Y hacemos todo el registro y toda la interconexión con la DIAN y también resolvemos, digamos, a través de la norma, le entregamos al adquiriente directamente sus facturas. La DIAN tiene máximo 48 horas siguientes a la generación de la factura para respondernos acerca de esa factura, para alimentar nuestro sistema y ya de ahí podemos liberar esa factura para entregársela al adquiriente. Bien, entonces digamos que lo que sigue aquí por adelante es presentar nuestra solución, que es con método directo como tal. Bien, antes de pasar a la presentación que John nos va a hacer, yo quiero mostrarles algo y es aquí en la página de la DIAN. En la página de la DIAN está un micrositio que se llama facturación electrónica. En ese micrositio ustedes pueden ver todo lo que es la presentación de la facturación electrónica, ¿sí? Pueden ver el glosario, los beneficios, cómo participar en el proyecto de facturación electrónica, cuáles son los requisitos, cuál es la habilitación como tal. Entonces, como les decía, dentro de las opciones de habilitarse como facturador electrónico, digamos que dentro de la parte tecnológica hay una forma de habilitar el software propio, que es habilitar el sistema SAP que ustedes tienen, o la otra es a través de un proveedor de servicios tecnológicos. Entonces, la opción que nosotros vamos a presentar hoy, la que nos va a mostrar John, es a través de habilitación de software directo, que en este caso es toda la adecuación que hay que hacer a SAP para poder habilitar directamente el software ante la DIAN y enviarle las facturas directamente a la DIAN. Bien, entonces acá les dejo, digamos, esta referencia digamos que esta es como la biblioteca más importante que tiene la DIAN para poder hacer todo el proceso de facturación electrónica. Bien, entonces ahí les dejo esto como recomendación para los que no lo han visto, pues puedan entrar y ver todo el micrositio de la facturación electrónica. Muy bien, entonces vamos a continuar con John. John Ferro es uno de los socios de la compañía, arquitecto en SAP, gerenció bastantes proyectos de SAP y él nos va a mostrar cómo es nuestro enfoque de solución para el software de facturación electrónica que les vamos a presentar. Muchas gracias, los dejo entonces con John. John, ya te pongo como presentador. Ok, Carlos, muchísimas gracias. Vamos a continuar entonces para poder mostrarles a ustedes cómo es nuestro enfoque de solución a partir del método directo, como lo explicaba Carlos, de hacer una conexión y habilitar nuestro propio sistema de SAP como un facturador electrónico ante la DIAN, ¿no? Que en ese sentido, pues obviamente habilita al obligado a facturar a que por sus propios medios, pues a través de su sistema de información, pues cumpla con los procedimientos indicados que ha exigido el ente de control.
De esta manera, digamos que a partir de lo que se tiene en el sistema de SAP, lo que se van a recopilar como documentos válidos para ser enviados son las facturas, las notas crédito, las notas de débito y los acuses de recibo, que serán recopilados, digamos, dentro del sistema. Posteriormente serán enviados el ente de control en el formato XML y consumiendo los web services que el ente de control ha habilitado para el envío de información y también en la recepción de la respuesta de dicho envío, que posteriormente hayan sido recibidos y aprobados por dicho ente de control, pues vamos a proceder a publicarlos en el portal web de adquirientes, que es uno de los requisitos que la DIAN exige para tanto para el proveedor de tecnología como para el facturador que lo va a hacer directamente, que es proveer un sitio en el cual pues, los adquirientes podrán ver, digamos, todas las transacciones, todas las facturas que han generado con su organización y podrán revisar, pues, ver el estado, si fue aprobado o rechazado, la aprobación y tendrá algunos datos más que nos permitirá verificar. Cabe destacar que como con nuestra experiencia, digamos, de haber pasado por este proceso, tuvimos un par de experiencias que trabajamos con empresas que están ubicadas en Perú, país que pasó por este mismo proceso de empezar a estructurar el envío y la adopción de la facturación electrónica y con estas dos organizaciones digamos que tuvimos esta experiencia de poder ya haber implementado un servicio de facturación electrónica directamente desde SAP. Digámoslo así, que el escenario de Perú es un poco diferente porque allá, digamos que no hay la posibilidad de hacer esta conexión directamente con el ente de control, sino que se hace siempre a través de un proveedor. Sin embargo, ese proveedor tecnológico, pues su función es habilitar los web services requeridos para poder hacer una integración directamente con cada organización y obviamente hablar de una comunicación de manera muy parecida como sería o como se hará acá con el ente de control, que es a través de web services envío la información y espero respuesta. Entonces, pues digamos que con base en esa experiencia es que hemos podido plantear este enfoque de solución, digamos como propio nuestro, que hemos pues tenido la oportunidad de trabajar y desarrollar en el pasado. Muy bien, entonces en este marco general de proceso, pues estos web services pues están habilitados y dispuestos por la DIAN para que enviemos la información, como hablábamos de la factura, nota de crédito, notas débito, que digamos como un contexto encierran varios datos, como son la información del cliente, a quién le hemos estado facturando, la información general pues que tiene la generación del documento como tal, la información de la factura, los valores y toda la información requerida. Por supuesto, pues como respuesta, pues obtendremos la aprobación de dichos documentos XML que se han enviado a través de los web services y que como posterior a su autorización, pues nos van a dar una notificación de autorización, la cual será pues posteriormente entregada y publicada en el portal para que los adquirientes puedan observar dicha factura y validar que ha sido recibida y aprobada por el ente de control. Entonces, muy bien, en ese sentido de ese marco general, nuestra solución pues consta principalmente de 4 pasos, ¿cierto? En la cual pues obviamente en el proceso normal de generación de facturación, ¿cierto? Pues sucede de manera transparente, digámoslo así, para los usuarios que normalmente están haciendo esta actividad de facturar en el sistema de SAP, ¿cierto? Por cualquiera que sea el medio, algunos utilizan SD, que es el módulo de ventas y distribución, o algunos pueden llegar a utilizar otros módulos o verticales, como un FICA o alguna vertical particular que tenga un proceso de facturación diferente o complementario al módulo SD. En este sentido, pues todas las facturas que vamos generando desde ese proceso, digámoslo así, transparente para el usuario, pues se va haciendo de manera automática un registro de dicho documento para un procesamiento posterior. Cuando hablamos del procesamiento posterior, será el envío al ente de control. Sucede de manera automática cada vez que se realiza una transacción de venta dentro del sistema y se implementa en SAP a través de una ampliación de usuario que nos permite tener ese control cada vez que se genera un documento. Posteriormente, se procede a hacer la ejecución del programa de envío a la DIAN, que lo que realmente realiza es generar el documento XML, que pretende pues, tomar el documento SD realizado en el sistema y ponerlo en el formato requerido que la DIAN, digamos, entiende para este tipo de transmisiones, generar la firma electrónica, hacer toda la parte de validaciones de documento y de envío de información y posteriormente hacer el llamado de los web services del ente de control de la DIAN para, pues obviamente, hacer el registro de estos documentos y esperar en ese momento una respuesta del ente de control que puede ser inmediata o puede ser en un momento posterior para
tener claridad si ese documento fue aprobado o no. Muy bien, el resultado de esa aprobación y el resultado de dicha autorización posteriormente se va a ver en un monitor. Ese es un monitor que es una transacción en SAP, que es un programa VAP, que nos va a permitir pues tener una lista de todas las transmisiones realizadas, hechas o catalogadas por cliente, por número de documento, con los valores pues, de la factura, de los impuestos, del IVA, de todo lo necesario para transmitir y que nos va a permitir pues, identificar cuáles documentos están enviados, cuáles ya están aprobados o cuáles por alguna razón fueron rechazados. Entonces, todo ese registro de datos de las transacciones enviadas a la DIAN y su respuesta quedan registradas en dicho monitor. Y por último, pues la información de dicho monitor que contiene la respuesta a la DIAN es publicada en nuestro portal de adquirientes, mediante el cual pues el usuario final, el adquiriente como tal, se registrará en dicho portal y podrá pues consultar cuál es el estado de sus transacciones particulares o específicas. Entonces, bien, este es, digamos, a manera general, cómo es la descripción o cómo es el proceso de solución que hemos, digamos, implementado sobre el sistema SAP. Muy bien, entonces entrando un poco y ya lo vamos a ver que vamos a hacer una pequeña demostración en el sistema, pues la idea es que este monitor de facturación electrónica, que es como el segundo paso luego de que se han generado las transacciones de facturación en SAP, pues nos permite tener, digamos, una manera de ver cuál información ha sido enviada y el estado en el cual está en relación a la respuesta que nos ha dado el ente de control. Y obviamente, adicionalmente, permite ver el log de errores y el documento XML y la factura como tal que han sido enviados de tal forma que la persona o el usuario responsable de garantizar que toda esta información esté correctamente la pueda revisar. Este monitor, por supuesto, pues va a tener diferentes parámetros de selección que le permita a este usuario responsable o usuarios responsables pues ver claramente el estado de todos los documentos. Así que lo podrá filtrar por sociedad, por tipo de documento, por el NIC de cliente, por la fecha del documento que fue, digámoslo así, generado y contabilizado, el número del documento SAP o un número de documento de ente de control si es que se maneja, y obviamente algunas condiciones de la transferencia, si los quiero ver todos, los satisfactorios o los rechazados. Bien, desde el punto de vista de este monitor, pues vamos a tener la opción mediante un par de botones que están habilitados en este monitor, pues voy a poder ver por un lado, pues la factura de venta real, digamos, entendible para el ser humano, en el que está pues cómo es la factura de venta, el valor, la persona que lo estoy vendiendo, el pedido, la orden de compra, información que está registrada en la transacción de SAP y que en síntesis es la factura generada como tal, con el formato como actualmente hemos estado acostumbrados a generar y que cada organización tiene, digamos, personalizada a sus necesidades. Y por otro lado, va a poder ver el documento XML. Ese documento es la construcción de la estructura que nos exige la DIAN y la cual será transmitida en el momento de hacer uso de web services de comunicación con el ente de control. Entonces, de esta manera, pues la persona va a poder revisar ambas cosas, tanto su factura como ver el XML y poder consultar de esa forma, pues la información. Bien, y posterior a eso, pues como les comentaba y con base en el requisito que indica el decreto, pues la empresa debe contar al menos con tres formas de entregar la facturación a su adquiriente. Una es la forma electrónica, otra forma digital o la forma impresa. Nuestro sistema de facturación pues, electrónico pues, cuenta con las tres opciones, ¿cierto? Ya sea porque decidamos enviar de manera electrónica a través de un correo, enviamos la factura directamente al correo de nuestro cliente registrado en nuestro dato maestro. Para eso tenemos, pues es requerido tener actualizado nuestro dato maestro en el sistema. Otro es, por supuesto, pues generar una impresión como tal y pues hacerla llegar a los adquirientes, ya sea su dirección registrada en físico o que sea recogida directamente en las instalaciones de su organización. Y por último, pues la digital, que es a través de este portal, ¿cierto? Que lo que hace es que con base en la información del monitor que tenemos en SAP, pues proveemos esa lista de transacciones específica por cada usuario para que éste pueda, entre otras cosas, pues validar la factura, pues ver en qué estado está, la validez como tal de la factura, que haya sido aprobada y su código de aprobación pues indicado de autorización por el ente de control, y por supuesto podremos tener alguna opción de que éste pueda
rechazar la factura. Rechazado en el entendimiento de que ésta, por algún motivo, pueda tener algún error de valor o de cantidades o cualquier otro error que se pueda presentar y que el adquirente tenga la posibilidad de indicar que hay un error con dicha factura, ¿cierto? Para que posteriormente la persona encargada del monitor que va a estar validando dicha información la pueda revisar y pueda generar un proceso al interior de la organización para corregir dicho error, ya sea que si fue un error de valores, genere una nota crédito, una nota débito, lo que sea necesario al interior de la organización para corregir dichos errores. Entonces, de esta manera, pues así funciona el portal. El portal, pues, como lo vamos a ver ahora en la demostración, pues tendrá una pantalla de identificación con un usuario y contraseña en el cual pues se ingresa para identificarse y posteriormente se realizará la lista de facturas con sus estatus, ¿cierto? En relación a toda la transaccionalidad que ha tenido, digamos, en la historia de que en el momento que se active esta solución de dicho cliente y podrá ver pues toda su historial de información. Bien, esto de manera general en términos de lo que compone nuestra solución. Adicionalmente, algunas organizaciones nos han preguntado acerca también del procesamiento de las facturas que se reciben en este formato en XML, ya digamos estando desde el punto de vista en que la organización es un adquiriente, ¿cierto? Y que recibe facturas en el mismo formato y algunos pues, nos preguntan si es posible hacer algún proceso automático para dichas facturas al interior de la organización. Entonces la respuesta es sí se puede tener y digamos que el nivel de automatización de dichos procesos pues dependerá, digamos, del proceso, valga la redundancia, definido en cada organización que permita dicha automatización. De manera general, dicho proceso, pues obviamente, pues permitimos tener en un monitor muy similar al que revisamos para la parte de monitor de las facturas generadas por nosotros, es poder ver todas las facturas que previamente hemos descargado en ese XML. Es decir, que yo tomo todos esos XML que he podido descargar del portal que me ha sido provisto y lo puedo almacenar dentro de mi sistema SAP. Posteriormente, dicho monitor pues permitirá hacer o permitirá que completemos la información que nos vaya a dar la viabilidad de automatizar dicho proceso. Eso depende de cada organización. ¿Qué información al menos en el proceso de SAP es requerida para completar esta información de manera automática? Pues habrá que indicarle pues esa factura a qué orden de compra está haciendo referencia, si es a nivel de orden de compra y posición de la orden de compra. Y para algunas organizaciones cuando se hace este tipo de recepción probablemente también se necesita información a nivel específica de cada material y a nivel de posición, como puede ser el lote, porque podemos estar adquiriendo cosas de diferentes lotes, o incluso, pues si estamos adquiriendo partes específicas que tienen un serial específico, pues esto también es necesario indicarlo. Entonces, como lo decía, la posibilidad de poder automatizar este proceso dependerá de las opciones y del modelamiento que ha hecho la organización en su proceso, digámoslo así, de recepción de facturas y adquisición de bienes y servicios. Bien, una vez pueda completar esta información, pues por supuesto se procede a hacer la transacción MIGO, que es la transacción, digamos así, de registro de entrada de mercancía o de aceptación de servicio, digamos, y por lo tanto, pues permitirá hacer como tal un ingreso de inventario o una aceptación de servicio. Nuevamente, esto dependerá de cómo la organización pueda o permita hacer que este proceso sea de manera automática. Y por último, que es el último paso del proceso, es hacer la transacción MIRO, ¿cierto? Que es en la que se identifica obviamente el añadir la factura recibida o hacer la recepción de factura como tal, en la cual pues será necesario pues, llenar unos campos, que será el número de factura, que esta sí vendrá, digamos, producto de la recepción de la factura como tal desde la descarga, pero nuevamente habrá que hacer pues obviamente una información específica de la orden de compra y para algunas organizaciones pues en los campos que tiene SAP habilitado en la transacción se ingresan datos específicos como texto de cabecera o el campo asignación que normalmente sirve para completar el flujo de proceso de información en la transaccionabilidad del sistema para hacer digamos la identificación completa de dicha factura. Entonces, digamos, estos 4 puntos son los requeridos, digamos, y los que podríamos llegar a automatizar para la recepción de esas facturas en XML. Nuevamente, tendremos que ver con cada organización hasta qué punto de esto yo puedo lograr dicha automatización y de qué manera pues estará, digamos, habilitada y disponible dicha automatización.
Bueno, muy bien. Como lo decía Carlos, digamos que el cronograma general de la habilitación pues está muy alineado con los tiempos que da la DIAN para este proceso, en el cual pues obviamente partimos de tener 3 meses, ¿cierto? De un proyecto de ejecución en el cual pues se hace la implementación de esta solución, ¿cierto? Que nos permita pues garantizar la totalidad del cumplimiento de los requerimientos que exige el ente de control y posteriormente tendremos 3 meses adicionales en los cuales pues se hará el proceso de habilitación y pruebas del software ante el ente de control, ¿cierto? Que podremos tener, digamos, de manera opcional, pues un acompañamiento nuestro en la ejecución de dichas pruebas a lo largo de estos 3 meses, hasta que lleguemos al final del mes 6, donde pues obviamente luego de haber pasado dicha habilitación, el ente de control pues expedirá la resolución de habilitación y lo cual pues permitirá a la organización empezar a trabajar en sobre la generación de facturación electrónica como tal. Bien, la idea de hoy es que hagamos una pequeña demostración de cómo funciona, ¿cierto? Y cómo está esto visto desde el sistema, desde SAP. Entonces, para ello, pues voy aquí a ingresar un momentico a nuestro sistema SAP y vamos a asimilar pues un escenario simple, digámoslo así, de ejecución de un proceso desde que partimos desde la creación del pedido, de que hago la factura y desde que termino finalizando en ver cómo se ve reflejada en el monitor y cómo se vería posteriormente desde el portal de adquirientes. Bien, permítame, yo aquí ingreso al sistema. Bueno, muy bien. Lo primero que vamos a hacer es crear rápidamente un pedido de ventas, un pedido de ventas muy normal, digámoslo así, que es parte del proceso que ustedes hacen hoy en sus organizaciones y que nos permita pues generar una facturación, que rápidamente vamos a meter unos datos básicos para una transacción muy rápida que nos permita generar un pedido de ventas con los datos básicos pues, del solicitante, el material como siempre, la cantidad del pedido, ¿cierto? Algunos datos importantes de este material, ¿ok? Y adicionalmente, pues que nos permita completar los datos relacionados con el proceso, como lo son pues nombres básicos que posteriormente puedan llegar a ser, digámoslo así, indicados tanto en medios magnéticos como información que posteriormente será enviada a el ente de control. Bien, completamos aquí unos datos más, términos de información requerida. Muy bien. Con base en esto, pues ya nos fue posible, digámoslo así, grabar un pedido de venta. Ahora vamos a proceder rápidamente a hacerle una vamos a proceder rápidamente a hacer la parte de suministro que nos permita pues hacer la salida de mercancía rápidamente. También con la información que nos permita generar la facturación. Bien, vamos a contabilizar la salida de mercancía rápidamente. Bien, nuevamente todos estos pasos pues dependerá del escenario propio que ustedes tengan en su sistema SAP que les permita pues el proceso normal de venta desde la cotización, generación de pedido, entrega y factura como tal. Bien, aquí ya generamos ya la salida de mercancía y lo que vamos a proceder rápidamente es hacer la facturación. Entonces, como parte de la facturación, vamos a entrar aquí rápidamente. Este ha sido nuestro documento que fue generado como parte de la facturación. Vamos a proceder aquí a facturar y ya este documento pues ha sido grabado como parte de nuestro proceso. Entonces, bien,
Luego de que ha sucedido esto, que es la primera parte que revisamos en el slide anterior, que era generar la factura normal, esto ha generado pues que se haya hecho un registro de esta transacción en nuestro monitor y en las estructuras de datos requeridas que posteriormente vamos a hacer para la transmisión. Digamos lo que así que cuando intentamos ver aquí en nuestro monitor, pues vamos a encontrar una serie de facturas que ya han sido generadas previamente. Aquí nos permite seleccionar pues a partir de qué fecha podemos ver esa descripción de factura, ¿cierto? Y básicamente pues aquí nos hace un listado de todos los documentos que hemos transmitido, cuáles han sido anulados, cuál es la fecha de documento, ¿cierto? A través de este monitor que, como les decía previamente, podemos tener algunos parámetros de selección en términos de la sociedad, del tipo de documento por el que queremos filtrarlo, si es para un cliente particular, si es, en qué fecha de documento, ¿cierto? Y pues obviamente si son todos satisfactorios o rechazados. Bien, este es el monitor, digámoslo así, y aquí podemos revisar. Adicionalmente, entonces, como hicimos la generación de la factura, pues aún no hemos hecho el proceso de transmitir al ente de control. Ese proceso se hace a través de otro programa, de un desarrollo, ¿cierto? Que permite hacer este registro de comprobantes al ente de control. Entonces, este registro se puede automatizar para que sea generado las veces al día que sean necesarias para el envío de información, o puede ser generado a través de un solo proceso que puede ser hecho al final del día para enviar dicha información. Entonces, en este caso, pues la factura que generamos en el paso anterior, pues ha sido registrada exitosamente en el monitor. En este punto, básicamente es cuando él intenta, pues obviamente, hacer la transmisión al ente de control. En este momento, pues obviamente, por obvias razones, está, digamos, deshabilitado el consumo de esos web services, ¿cierto?, para el envío de información. Y con lo cual, pues posteriormente, pues tendremos un estado aquí del registro como tal de la factura. Por ahora, pues tenemos registrado el estado de haber hecho el registro claramente en, eh, en el monitor, y obviamente pues haber podido validar cómo fue registrado como tal. Entonces, bien, cuando ya vemos y observamos, pues este es el documento que ha sido pues generado. Básicamente pues nos ha permitido registrar los datos en relación pues a cuál es el documento que generamos. También permite tener un número de documento interno adicional que pueda tener la organización. Tenemos pues obviamente el NID que se maneja del cliente, cuál es el nombre, si tiene correos relacionados, y obviamente pues el valor de la transacción, el valor del IVA, cuál fue la base grabable que se utilizó, la no grabada, los valores de retención, en fin, el detalle, digamos, desde el punto de vista impositivo, que es relevante para este monitor, y que pues obviamente esto podrá ser en buena medida pues ajustado o personalizado a sus necesidades. ¿Ok? Y obviamente todos los valores adicionales que puedan llegar a generar, así como un registro de que cuando fue la fecha y la hora del envío, quién fue generado, la transacción generada, en fin, los diferentes valores que puedan generar para eso. Y adicionalmente, para estos registros, ¿no? Yo lo vuelvo a ejecutar para que nos aparezca el registro que acabamos de hacer. eh, pues me permitirá pues hacer un filtrado de información, y como les decía, nos podrá permitir ver el documento como tal original. Entonces, este que es el documento 74, que fue el que acabamos de generar, que fue generado ahora a las 10:23 de la mañana, ¿cierto? Como les digo, nos permite hacer un registro exactamente de quién lo envió y a qué hora fue enviado. Pues para a la persona que está haciendo la administración de este monitor, pues nos permite ver el registro o el estado de transmisión, que aquí será o chequeado o falso o en rojo, pues como una X cuando no ha podido ser transmitido. Y en ese aspecto, pues podrá revisar, por un lado, pues la factura como tal generada, ¿cierto? Que esa es la factura que hoy normalmente ustedes usan y que ya está implementada en su sistema de SAP. Entonces, pues él puede ver cuál fue la factura, cómo es la salida, que es la que es entendible, pues, por decirlo así, por los humanos en términos de todo lo que tiene que ver con la información, cuánto fue el valor del cliente, bueno, la factura como tal. Pero adicionalmente también podrá, si es requerido, pues que pueda visualizar el documento XML. Y entonces este es el documento, digamos, que se construye con base a la información que se almacena aquí en el sistema SAP, que tiene toda la información pues, relevante, ¿cierto?, para el proceso de transmisión, y que adicionalmente pues podrá tener pues todas las cadenas de validación en términos de la firma electrónica y los datos solicitados por el ente de control.
Entonces, bien, aquí es, digamos, donde podrá, pues, obviamente la persona encargada, pues, hacer una administración de todos los documentos como tal y poder, pues, garantizar y validar para todo que esté correctamente gestionado y que si hay algún rechazo, poder hacer una gestión oportuna de estas transacciones. Bien, hasta aquí, digamos, lo que tiene que ver con la parte de la solución SAP, que involucra, pues, como les decía, pues ampliaciones para el registro, transacción para transmisión y consumo de los web services del ente de control, y por último un monitor donde podemos ver dicho estatus y podemos identificar claramente todo lo que vamos viendo. Ahora bien, cuando en algún momento, por alguna razón, no tengamos disponibilidad, digamos, de comunicación, ¿cierto? Con la DIAN, porque probablemente no tengo canal de internet, no tengo, o los servicios de la DIAN pues se han caído por alguna razón. La siguiente vez que el sistema va a intentar hacer, digamos, el registro, va a tomar los documentos nuevos como los documentos anteriores que por alguna razón no hayan sido transmitidos o hayan tenido un error de transmisión. Entonces, de esta manera aseguramos que siempre todos los documentos que se hayan generado estén, digamos, registrados y enviados a la DIAN y se tenga un control de lo que se ha transmitido y de lo que no se ha transmitido. Bien, posterior a esto, eh, una vez se recibe esta información, el portal de adquirientes será actualizado. Entonces, bien, este portal de adquirientes pues está provisto por nosotros como parte de la solución, que es un portal pues web muy simple, en el cual pues obviamente el usuario pues ingresará, ¿cierto?, a este portal a través de un usuario y una contraseña que le ha sido previamente acordada con ellos y que le permitirá acceder a este portal para poder analizar de manera detallada cómo es el listado de sus transacciones. Entonces aquí pues habrá por supuesto una sincronización con SAP, en particular con el monitor, y aquí pues obviamente pues podrá tener listado de todas las facturas. Este es un ejemplo demostrativo de cómo aparecen dichas facturas, que podrá tener todo el número de la factura, la referencia, el tipo de documento, por supuesto el estado que ha estado revisado, los valores. Digamos que esto un poco también es ajustable a las necesidades de cada organización en relación a lo que deseen proveerle a su usuario, a su cliente final que quiera ver como información de su transaccionabilidad, y va a tener las opciones de poder tener aquí. Primero, pues poder revisar el PDF, que el PDF va a ser la factura como tal generada de su sistema SAP, que la podemos poner a disposición de la persona para que pueda ver cómo se genera y que con ella, pues si desea imprimirla, desea bajarla o archivarla, pues la va a tener disponible en su sistema. Bien, y adicionalmente, pues aquí en el loguito de XML, pues va a poder ver y descargar, en este sentido, cuál fue el formato generado de XML que fue transmitido a la DIAN con sus correspondientes autorizaciones. Entonces, que cuando yo lo abra, pues pueda ver, este es un ejemplo demostrativo, pero lo que va a revisar es justamente el PDF que fue generado como producto de su transacción. Este, pues se hace, por supuesto, con el objetivo de poder descargar esos XML y, como hablábamos en los slides anteriores, para las organizaciones que quieran hacer una automatización de este proceso, pues lo puedan hacer, digamos, de una manera automática hasta donde, digamos, ese nivel de automatización sea posible en el contexto de cómo ha sido parametrizado su sistema SAP. Y adicionalmente, pues habrá la opción de poder, en este sentido, si no estamos de acuerdo con la factura que aparece aquí, pues poder decirle que la quiero rechazar, que hay un rechazo de factura, y que le permite a la persona poder indicar cuál es la razón del rechazo de la factura. Si fue que tuvo un valor incorrecto, cantidades incorrectas, el número, bueno, lo que sea que haya que sea incorrecto, y esta información será actualizada en el monitor mediante un status en SAP para que la persona desde el mismo sistema de SAP pues pueda revisar con base en esa sincronización, en ese estatus que pueda tener aquí, ya sea de la transmisión a la DIAN o de lo que el adquiriente ha definido como que no ha sido aceptado o que contiene algún error como tal. Bien, entonces esta es de manera general un poco el contexto, digamos, de la solución que tenemos para mostrarles hoy, desde el tema de SAP hasta el portal de adquirientes, que es este que acabamos de ver. Bueno, muy bien.
Volviendo un poco a nuestra presentación, pues luego de ver, digamos, esta descripción del proceso, pues queremos hacer énfasis de los beneficios de nuestra solución, que en este sentido, pues arrancamos por decir, pues que es un software en el buen sentido de la palabra a la medida, de tal forma pues que se puede, digamos así, acomodar a las necesidades específicas de ustedes en términos de si corresponde solamente, digamos, a la transaccionabilidad o de facturación desde el módulo SD, si es a través de una vertical, y si adicionalmente, pues el monitor en los que ustedes quieren revisar pueden ver o quieren ver mayor información o menor información que pueda ser de aporte a sus procesos del día a día y que las personas que trabajen con dicho monitor pues encuentren útil dicha información para su procesamiento. Por otro lado, pues está garantizada la integración con SAP, está dentro del sistema, se hace el consumo directamente de los web services del ente de control en el sistema SAP y por lo tanto el resultado y todo queda centralizado en SAP y obviamente pues hay una sincronización con el portal de adquirientes, pero en general toda la solución y toda la información queda de manera, digamos, unificada en SAP. Y obviamente, pues al tenerlo en SAP, pues para los usuarios, pues será un tema familiar, es decir, no tendrán que aprender un nuevo sistema, no tendrán, pues digamos, que solicitar o ir a otro lugar para consultar la información de la transmisión a los entes de control de toda la transaccionabilidad y obviamente, pues ya están familiarizados con SAP. ¿Qué beneficios además encontramos? Pues en el buen sentido, pues no hay un licenciamiento adicional. Digamos que lo que se utiliza como usuarios para integrar entre el portal de adquirientes y SAP, pues es un usuario de comunicación que solamente permite pues obviamente el tema de consulta. Entonces, pues digamos que en ese sentido no hay razón de licenciamiento adicional y las personas que ya tienen SAP podrán tener acceso también a esto por ser un software a la medida hecho para cada uno de ustedes. Obviamente, pues no se implica nada de tipo de mantenimiento adicional, digamos, por tener otra, probablemente otra plataforma, otra solución que esté por fuera. No requieres infraestructura adicional porque todo está, como lo decimos, dentro de SAP, así que cubre lo que tiene que ver con mantenimiento, infraestructura, administración, todo está dentro del mismo sistema de SAP. Y pues obviamente uno de los más importantes como tal, pues es que aquí pues no hay un costo asociado por facturación o por transmisión de factura que sea enviada al ente de control, dado que pues esto es una conexión directa y no es el camino a través de un proveedor tecnológico que obviamente pues su servicio pues está asociado a un cobro o un valor por cada una de las transacciones que estamos enviando. Entonces pues aquí lo más importante es que no hay ese cobro y que obviamente pues solo involucra un valor inicial, digámoslo así, de la adopción de esta solución sobre su sistema SAP. Bien, hasta aquí lo que teníamos para presentarles. Estamos en tiempo para tener 10 minuticos de preguntas y hacer una sesión, digamos, de responder las dudas que puedan tener en relación con esta solución y sus comentarios que nos puedan aportar al respecto. Muchas gracias, John. Bueno, queda abierto el panel de preguntas ahí en su aplicación de GoToWebinar. Tienen un panel para preguntas y con todo gusto se las estaremos respondiendo. Listo, John. Tenemos una pregunta por acá. Dentro del decreto indica que el formato físico de la factura debe tener un código QR con la información de la factura. Sí, efectivamente ese código QR se genera en el momento en que le vamos a enviar el XML a la DIAN, ¿sí? Y también con el código CUFE. El código CUFE es un código con un algoritmo que tiene la DIAN, que pues está ahí en los documentos. Se genera el código CUFE, se genera el código QR, que un código de barras multidimensional, y eso queda en un campo dentro del XML que se envía en este caso a la DIAN y también se le envía como tal al adquiriente. Entonces hay que tener en cuenta eso.
Tengo otra pregunta que dice, ¿se utiliza PI en la solución? Nosotros no utilizamos PI en la solución. Digamos que la conexión que hacemos a la DIAN la hacemos directamente utilizando ABAP. Ahí lo que hacemos es que abrimos un destino en el sistema y nos conectamos a la DIAN. En caso de que alguno de ustedes tuviera directamente PI y fuera un requisito de ustedes hacerlo a través de PI, lo podemos hacer sin ningún inconveniente. Tengo otra pregunta que nos dice, ¿nos puede recordar cómo ver en el sistema si una factura fue rechazada por el cliente? No sé, John, si nos puedes mostrar cómo queda una factura rechazada en este caso, la funcionalidad, por favor. Claro que sí, Carlos. Digamos que ese va a ser visto aquí en el monitor de facturación. Cuando esa ya sea rechazada, nuestro estado de registro de facturación va a cambiar. Aquí pues están todos como OK, pero va a cambiar. Vamos a tener pues obviamente tres estados diferentes. Uno de totalmente aprobado, uno de rechazado por el ente de control y uno de rechazado por el adquiriente en caso de que haya algún error. La idea posterior de la gestión es que con base en este estado, pues se pueda hacer una revisión de dicha transacción y si es que tuvo algún error, pues que ya obedece a hacer un proceso interno, por ejemplo, de ajuste, que tengamos un tema de error en la facturación, entonces se prueba hacer un ajuste con una nota débito, una nota crédito, según corresponda dentro del sistema y por lo tanto dicha nota volverá a ingresar en el proceso de facturación electrónica, ¿no? Pues será nuevamente generación casi que una nueva transacción, esa transacción será registrada, transmitida a la DIAN y se volverá a hacer todo el proceso, digamos, en términos de eso. Entonces, digamos que la factura como tal, que es lo que dice la norma, pues no deberían haber anulaciones, esas facturas no se anulan, pero el cambio, en caso de que sea rechazada por el adquiriente por algún error de esos, esa se queda en ese estatus, pero lo que va a generar es un proceso interno para generar una nota que corrija dicho valor y esa va a estar nuevamente en este proceso y nuevamente será presentada en el portal de adquirientes a la persona para que valide que esa nota de crédito corresponde con el ajuste que habían solicitado. Muy bien, John. Tenemos otra pregunta y es, ¿esta implementación cobija facturas del exterior? O sea, son facturas que salen desde SAP, cobija todas las facturas que salen de SAP, así sean facturas de, digamos, de exportación como tal. Bien. Nos hacen otra pregunta. Buenos días. Ustedes no son proveedores tecnológicos. Ustedes dan la solución para que la empresa la haga sin intermediarios. Exactamente. Nosotros en IT Nova no somos proveedores tecnológicos. Nosotros lo que hicimos fue una solución para que las compañías que tienen SAP se puedan habilitar por el método de habilitación directa. O sea, entonces ahí ustedes lo que tienen que hacer es habilitarse en entrar a la DIAN y habilitar su software para que puedan facturar directamente sin necesidad de ningún intermediario y de ningún proveedor tecnológico. Tengo otra pregunta que dice, ¿esta solución ya está implementada en SAP 6.0 o tienen que aplicar notas para que esta aplicación funcione? No tenemos que aplicar ninguna nota, la solución funciona desde pues está montada en la versión 6.0, así que no tenemos que montar ninguna nota o ningún enhancement package en particular. Tengo otra pregunta que dice, este tipo de soluciones requiere de una validación por parte de la DIAN. Así es, digamos que ante la DIAN, cuando ustedes se van a registrar, tienen que entrar al portal de la DIAN con usuario y password y hay una parte que dice facturación electrónica, hay un paso a paso donde dice cómo se registran y ahí les dice, se van a registrar por medio de un proveedor tecnológico o van a registrar su software. En este caso, tienen que irse por la opción de registrar su software directo. Entonces, cuando ustedes registren su software, básicamente en ese momento, es cuando les dan, cuando ustedes registran su software, es cuando les dan un periodo de gracia, ¿sí? Que es un periodo de 6 meses para que ustedes hagan la implementación como tal y tienen 3 meses para hacer unas pruebas con la DIAN. Entonces, la DIAN como habilita software directo, ellos dan un set de pruebas, hay que enviar una cantidad de facturas a la DIAN con determinada casuística. Cuando la DIAN, digamos, le dé doble clic y haya aprobado todas esas facturas, pues ya nos dan la resolución de la DIAN para que a través del mismo sistema que acabamos de habilitar, pues quedemos registrado ante la DIAN y la habilitación es a nivel del software, ¿sí? Entonces, digamos que si ustedes en un momento dado quieren pasarse de un proveedor tecnológico o están facturando con un proveedor tecnológico y van a habilitar directamente su software, tienen que volver a hacer la habilitación como tal. Bien.
Eh, Tengo otra pregunta que dice, ¿los campos estándar de SAP tienen toda la información que se requiere para el XML que se envía a la DIAN o se requiere información adicional? La información que pide la DIAN toda la tiene SAP, ¿sí? Sin embargo, hay compañías que en su parametrización de SAP pues no tienen campos obligatorios. Entonces acá dentro del proyecto que nosotros hacemos, también pues consideramos un consultor SD para validar que efectivamente toda esa configuración que se tiene en el sistema pues cumpla con todos los requisitos de la DIAN para que se puedan llenar todos esos campos que están. Entonces es una muy buena pregunta porque hay algunas compañías que no tienen diligenciados todos esos campos y que pues hay que hacer un trabajo a nivel de datos maestros interesante antes de poder empezar un proyecto de este estilo. Tengo otra pregunta y es, ¿nos hacen entrega de la documentación del desarrollo del monitor? Sí, señor, hacemos nosotros entregamos entregamos, este proyecto lo hacemos con un proyecto con la metodología SAP, digamos que hacemos un BBP para precisamente mirar si toda la información que tienen en SD o en FI, en donde estén facturando, pues esté cumpliendo con todos los requisitos que necesitamos para el envío a la DIAN. Entregamos la documentación técnica, la documentación funcional, toda la documentación y también hacemos una entrega como tal técnica a los consultores que ustedes tengan internamente técnicos. El, Me hacen otra pregunta, ¿el portal del cliente se puede incluir en el portal corporativo de la compañía? Sí, de hecho nosotros con ese portal, eso no es un portal que sea en la nube, es un portal que son premis, nosotros les entregamos a ustedes las fuentes, les entregamos todo el portal, se lo implementamos y si lo quieren embeber en el portal corporativo se pueden embeber sin ningún problema y ya digamos que cada compañía le pone el look and feel a esa funcionalidad que nosotros presentamos ahorita. Tengo otra pregunta que dice, ¿el envío de la facturación de la DIAN se puede hacer en el momento de la impresión y no por medio de un job programado? Sí se puede hacer, en este caso pues sería tenemos una opción que es un job programado como lo muestro yo, no tenemos otra opción es que sea una ampliación, un exit, en el momento de generar la factura, él de una vez se va para la DIAN y nos alimenta el monitor. Se puede hacer de las dos formas o también se puede hacer con el job. Tengo otra pregunta que dice, ¿se puede enviar un correo con la información de las facturas rechazadas? Sí. De hecho, cuando alguien nos rechaza a nosotros una factura a través del portal de adquirientes, él lo que hace es que va al monitor, actualiza el estatus del registro como rechazado por el cliente y envía un correo electrónico a una persona de la compañía que se ha parametrizado previamente en el sistema para que esa persona esté enterada de que un cliente le hizo un rechazo a una factura. A partir de ahí, como explicaba John, ya el procedimiento es manual porque nosotros no consideramos prudente hacer un proceso de anulado de la factura directamente porque es por el simple hecho de que el cliente lo haya rechazado. Entonces ya la persona, el usuario del cliente, el usuario de ustedes, pues mirará si aplica o no el rechazo y lo que tiene que hacer a partir de ahí es anular la factura, se genera una nota crédito nuevamente, esa nota crédito se va para la DIAN y después se actualiza el monitor y se le envía nuevamente la nota y ya se le envía la nota crédito al adquiriente. Bien. Eh, ¿Cómo se asignan? Tengo otra pregunta que dice, ¿cómo se asignan las contraseñas y claves en el portal? Entonces, en la primera parte de cuando vas a entrar al portal, nosotros lo que hacemos es que hay una opción de mostrar, de solicitar contraseña. Entonces, cuando solicitas contraseña, él te pide el NID de la compañía, él va, él va al maestro de clientes que ustedes tienen en esa AP, busca cuál es el usuario, el correo electrónico que tiene registrado y genera un usuario y un password y se lo envía al correo que está registrado dentro de ese AP. Bien, digamos que esa es como la funcionalidad que tenemos ahora. Ya en caso de que cualquier compañía quiera en particular cambiar esa funcionalidad, lo podemos evaluar. Bien, tengo otra pregunta que dice, con respecto al portal de adquirientes y a modo de contexto general, quisiera saber si este es un portal que cada facturador debe adoptar para sus adquirientes accedan a consultar las facturas. Sí, digamos que a modo general, la norma dice que usted le tiene que dar o le tiene que dar la facilidad a su adquiriente para entregarle las facturas de modo físico, como se está haciendo ahora,
en modo digital o electrónico. Entonces, seguramente más de uno de ustedes ya está enviándole la factura en PDF a sus clientes, ¿sí? Pero también hay la opción de que a través del portal el cliente pueda bajar esa factura, pueda anularla y pueda bajar el XML, que seguramente pues ninguno de nosotros está haciendo eso en este momento. Entonces por eso es que se hace necesario, digamos, poner a disposición del adquiriente o de nuestros clientes una opción en donde ellos puedan rechazar electrónicamente esa factura a través de un portal y bajar su XML. Bien. Tengo otra pregunta que dice, ¿esta implementación es para la facturación que se genera en el día a día? Exactamente, o sea, a partir de que ustedes se registren con la DIAN y se habiliten como tal, ya todas las facturas, todas las facturas tienen que salir como facturación electrónica. Tengo otra pregunta que dice, ¿es posible mediante un link tener acceso al portal de adquirientes para adicionarlo como una opción de un software web que ya tenemos para varios de nuestros clientes? Claro que sí. Se puede poner un link y se linkea a esa aplicación o esa aplicación que acabamos de mostrar se puede embeber dentro del portal que ustedes ya tienen. Bien. ¿Cuánto es el mínimo de respuesta de la DIAN? Puede ser menor a las 48 horas, sí. O sea, la DIAN tiene hasta 48 horas para responder. Entonces ellos, eso sí ya depende de la DIAN en el momento en que estén respondiendo, pero la ley dice que ellos tienen que responder dentro de las 48 horas siguientes a que nosotros les enviemos la factura. Me están preguntando aquí que cómo es el licenciamiento del software o cómo es el cobro, cuáles son los costos y la implementación en los mismos 3 meses. Sí, la implementación es nosotros la implementación estándar es en los 3 meses. ¿Por qué es estándar? Porque pues hay empresas que facturan por una vertical, hay otras como decía John que tienen FICA, hay otras que facturan por SD y por FI. Nosotros tenemos contemplado todo lo que es la facturación estándar por SD, por FI, pero si digamos que tienen más formas de facturar, pues habría que hacerle, digamos, el ajuste a la aplicación para que pueda tomar esas diferentes fuentes de facturación y de eso depende esos 3 meses. Pero en términos generales, la aplicación es de 3 meses. En cuanto a los costos es un costo de proyecto inicial como tal, es un proyecto como tal de SAP. Nosotros hacemos un cobro inicial y no cobramos después ni por mantenimiento ni por factura. Como decía yo, no es un proyecto que tiene un costo inicial. ¿De qué depende ese costo? Depende un poco de lo que decía precisamente ahora. Si ustedes se acogen a la versión que nosotros tenemos estándar o si como tal hay que hacer ampliaciones a la aplicación. Entonces, por eso no me atrevo a dar costos acá porque depende de cada compañía. Pero digamos que ya hemos hecho unos benchmarks en cuanto a los costos de un proveedor tecnológico y como esto es un único pago, pues aquellas empresas que tienen un volumen de facturación interesante, pues les va a salir mucho más económico la solución. Bien. Tengo otra pregunta que dice, si la DIAN incluye otro campo en el XML, ¿el desarrollo lo hacen ustedes o nosotros? Nosotros podemos incluir un paquete de soporte para hacer todo este tipo de ampliaciones, pero lo cobramos por aparte. O sea, ese paquete ustedes no lo pueden pagar, digamos, para un año, para hacer como una bolsa de horas para los ajustes que saque la DIAN. O si ustedes tienen, digamos, recursos ABAP internamente o SD, pues lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Tengo otra pregunta que dice, ¿de qué forma se contemplan las facturas para posteriormente ser ingresadas al módulo DMM? Aquí me imagino que es cuando estamos hablando de la recepción de la factura. Entonces, cuando estamos hablando de la recepción de la factura, se recibe el XML, ya sea descargándolo y montándolo al monitor, y a partir del monitor, ya digamos que, como lo explicaba John, o hay que mirar bien el proceso de cada compañía porque hay compañías que el proceso puede ser muy simple, hay compañías que el proceso de recepción de factura no es tan sencillo, entonces a partir de ahí hay que mirar como cada paso en particular. Bien. Eh, Tengo otra pregunta, ¿cómo se hace el manejo de tener varios formatos? Unos en tamaño carta y otros en media carta. Bien, digamos que ese formato, como tal, el formato no sigue siendo el mismo que ustedes tienen, salvo que pues ya saben que hay que ponerle un código QFE, que hay que ponerle un
hay que ponerle también un código QR, pero el formato se puede mantener en los formatos que ustedes tengan, porque hay algunas empresas que sacan impresión por POS, hay otras empresas que sacan una factura media carta grande, pero se trata de mantener el mismo formato, pero el XML que se envía a la DIAN es exactamente lo mismo. Bien. Me preguntan por aquí que si la DIAN tiene activos sus web services. Los web services se activan una vez nos hayamos registrado ante la DIAN y nos habilitan, digamos, todos los puntos de conexión. Me dicen por aquí, se puede generar la facturación, imprimir y luego realizar el envío a la DIAN. Sí, pero hasta tanto no esté, digamos, la respuesta de la DIAN, esa factura no va a ser válida como tal, porque ya recuerden que a partir de que tengamos el código CUFE, cualquier persona puede entrar a la DIAN y puede validar si esa factura ya está habilitada por la DIAN y tiene validez. Tengo una pregunta que dice, en caso de las empresas facturadoras deben optar por un intermediario de servicios de IT para que transfiera la información, eh, para que transfieran la información de la facturación ante el ente fiscal. ¿En qué casos las empresas facturadoras deben optar por un intermediario de servicios de IT? No, digamos que eso ya depende y esa discreción de cada compañía, lo que más consideren. Pues ustedes tienen dos opciones, como decíamos, una es por un proveedor de tecnología, un proveedor tecnológico, o la otra opción es habilitar directamente el software. Entonces, digamos que de qué depende un poco como de cada compañía a su discreción. Y si quieren hacerlo por la opción de un proveedor tecnológico, de todas maneras, ustedes que tienen ese AP, si lo van a hacer con un proveedor tecnológico, igual tienen que hacer una interfaz para enviarles a ellos la facturación que salga de ese AP, ¿sí? Porque de todas maneras ellos reciben la información que ustedes le envíen, generan todos los XML y se lo envían a la DIAN. Entonces digamos que es como un paso adicional que hay que hacer, pero la interfaz sí o sí, ustedes tienen que sacar la información de facturación y enviársela al proveedor tecnológico. Es obligatorio que la DIAN ya haya aprobado la factura para realizar el despacho al cliente. Si en el proceso nuestro nosotros esperamos que la factura de la DIAN, digamos que ya esté aprobada por la DIAN para después poner eso en el monitor. Bien. Ok, me preguntan por aquí que cómo pueden acceder a la presentación. Nuestra área de marketing les va a estar enviando esta presentación a todos. También les vamos a enviar la grabación del webinar para que si lo quieren compartir con sus compañeros o con gente dentro de la compañía, puedan hacerlo sin ningún inconveniente. Estamos mostrando en pantalla nuestros datos de contacto. Por si tienen alguna duda, nos pueden contactar. Les podemos hacer el demo personal, pues podemos hacerles un demo al interior de la compañía y resolverle todas las preguntas que ustedes tengan como tal. Tengo la última pregunta, entiendo que el proceso de recepción de factura, viéndolo ahora desde el punto de vista de adquiriente, aún no ha sido modelado como un producto por Itenova. ¿Cuándo planean tener un producto más aterrizado? Sería interesante ver ese proceso y una propuesta. Nosotros ya tenemos el proceso llegando hasta el monitor. Del monitor para adelante, el proceso depende mucho de cada configuración que tengan en SAP. Hay compañías que manejan seriales, manejan lotes, digamos, hay compañías que solamente llegan hasta una transacción, hasta la otra, entonces ahí sí depende un poco de cada compañía cómo se iría a configurar. Bien, bueno, digamos que esta es la presentación que teníamos hasta hoy, nos extendimos un poquito por las preguntas. De todas maneras, ahí en pantalla están nuestros datos de contacto. Tenemos nuestros datos de contacto, los vamos a contactar a ustedes para que si tienen alguna pregunta o alguna duda, con todo gusto nos pueden contactar. Ahí están nuestros celulares. Mi nombre es Carlos Marín, mi compañero que acaba de hacer la presentación se llama John Ferro. Nos pueden contactar sin ningún inconveniente y les estaremos enviando esta presentación a todos por el correo. Ok, muchísimas gracias a todos, que tengan un muy feliz día y muchas gracias a todos por su atención. Hasta una nueva oportunidad, hasta luego.